luz que vemos en estos momentos con el acuerdo para el desarrollo de los terrenos de textil. Evidentemente, este es un tema que es especialmente importante porque supone el desarrollo de vivienda en Tarazona. Más de 200 viviendas que podrán construirse en este espacio y que permitirán además que a familias jóvenes, que a personas que están iniciando su vida con independencia, que puedan tener una vivienda en Tarazona. No solo eso, sino que evidentemente se desarrollarán también servicios, se desarrollarán los aspectos que permiten que esto sea un espacio en el centro de nuestra ciudad. Y por eso también es especialmente importante, porque sirve además de entrada a nuestra ciudad, porque está justo al lado de la catedral y porque es uno de los primeros puntos que nuestros visitantes conocen cuando llegan a nuestra ciudad. Y además de esto, porque es algo que usamos todos los turiasonenses día a día, porque está muy cerca de donde tenemos que ir a hacer cualquier tipo de gestión. Pero no solo es eso, es también una cuestión relacionada con nuestro plan de ordenación, un plan de ordenación que lleva años pendiente de hacerse, desde el año 1986, si no recuerdo mal. Yo había nacido ya, pero era chiquitito, y todavía estamos intentando resolverlo, ¿no? Y este no es el único elemento, hay más, y en los próximos meses esperamos tener ya una resolución definitiva, pero realmente era uno de los puntos de bloqueo que impedían seguir avanzando. Por tanto, es realmente importante. Pero no solo eso, no solo eso. Desde mi punto de vista, el punto más interesante en esta cuestión es precisamente la colaboración, el compromiso del Gobierno de Aragón, en este caso, el compromiso de otras instituciones relacionadas con el Gobierno de Aragón para conseguir llegar a un acuerdo. Esta historia empieza muchos años atrás. Estos días lo hablábamos, concretamente creo que el señor Beamonte todavía no era ni el alcalde, estaba en la oposición, y aquí hubo un intento de desarrollo que tenía más bien un enfoque especulativo, donde los terrenos se intentaban vender. Años más tarde, y después de unos años en los que ha sido difícil encontrar un acuerdo con el Gobierno de Aragón, sí que hemos conseguido hacerlo y conseguimos hacer un acuerdo que realmente permite desarrollar esto. Esto es fruto del trabajo por supuesto, de los alcaldes que anteriormente habéis estado aquí. Gracias, Luisma, y gracias, Luis José. Por supuesto, de las instituciones que en este momento han tenido la flexibilidad, la capacidad de conseguir un acuerdo que sea beneficioso para ambos y que permita desarrollar Tarazona, y, por supuesto, del trabajo de todos los turiasonenses, que han seguido perseverando para que esto sea un espacio que podamos recuperar para la ciudad y que permita, entre otras cosas, tener viviendas para las personas que quieren vivir con nosotros. No es el primer punto, no es ni mucho menos la primera ocasión en la que sentimos el abrazo, el soporte del Gobierno de Aragón. Comenzamos con una nueva instalación depuradora unos meses atrás, seguimos con las instalaciones eléctricas en los colegios, estamos trabajando permanentemente, por ejemplo, en los últimos meses con la resolución de aquellos temas que afectan al mapa de transportes. Por tanto, yo creo que es una colaboración fructífera y que realmente la sentimos cerca y que estamos seguros de que va a permitir seguir desarrollando Tarazona en la medida en la que todos queremos. Muchas gracias. A partir de ahora intervendrá, creo, el señor presidente. No, primero interviene Macu sobre cuestiones técnicas. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todos, presidente, alcalde, consejero, miembros de la corporación, autoridades comarcales. Vamos a empezar a recordar un poco cómo desde hace años entre Suelo y Vivienda y el Ayuntamiento de Tarazona se ha planificado y se han organizado los espacios en este ámbito. Es un ámbito que con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana será la unidad de ejecución 41, y se definen en esta unidad los parámetros determinantes que van a conseguir los objetivos que se preveían, que eran fundamentalmente tres. Estos objetivos pasaban por generar un espacio libre para la ciudad de Tarazona, un espacio amable, sostenible, que lo puedan utilizar todos los ciudadanos de Tarazona de forma agradable, que sirva para generar ciudad, pero que también formaba parte, con la generación de zonas verdes y de espacios libres, formaba parte de una llamada corredor verde que comenzaba con los jardines de la estación, pasaban por los jardines de la huerta de la catedral hasta los jardines del Keiles. Otro de los objetivos era conseguir un equipamiento para la ciudad de Tarazona
que el ayuntamiento pudiera destinar a un espacio de aparcamiento muy necesario que abasteciera a los visitantes tanto de la catedral como de la iglesia de... ahora se me ha ido el nombre. San Francisco. Eso es, de San Francisco. Entonces, tanto la consecución de las zonas verdes como la del equipamiento eran objetivos fundamentales del diseño de este ámbito. Como ven, el resultado es este planteamiento, una zona de equipamientos, la zona amarilla, como ven aquí, la zona de espacios verdes grafiado en verde, lógicamente, y los viales. Los tres grupos de suelos serán suelos que se cederán al ayuntamiento una vez urbanizado. Entonces, al ayuntamiento se le cederán una suma de espacios libres 14.128.000 metros cuadrados, que son las zonas verdes, los equipamientos, que es la zona amarilla, 9.342, y el viario, que son estas líneas blancas, como suponen ustedes, de 11.070 metros cuadrados. Todas estas superficies superan en mucho a las superficies mínimas establecidas en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Para que se hagan una idea, tengo aquí la nota, pero las zonas verdes exigibles eran de 4.800 metros y vamos a 14.000. Las zonas destinadas a equipamiento, según la Ley de Urbanismo, se establecían en 3.900, casi 4.000 metros, y vamos a 9.342. Así que cubrimos de sobras los mínimos establecidos en la Ley de Urbanismo de Aragón. Todas estas cesiones se efectuarán una vez efectuada la reparcelación del ámbito, y el ayuntamiento tiene el compromiso de, cuando reciba la zona destinada a equipamientos, bueno, el compromiso más bien, el interés, de que una vez que reciba la zona destinada a equipamientos, lo urbanizará y lo destinará a un aparcamiento, como hemos comentado, necesario para el ayuntamiento. Las parcelas que se quedan netas destinadas a edificación residencial suman, no está aquí la superficie, pero suman un total de 13.600 y pico metros cuadrados. En estas parcelas netas, aplicando el coeficiente de edificabilidad, que es 2,6, obtenemos una edificabilidad de 35.500 metros cuadrados. Esa edificabilidad se distribuye entre el número máximo de viviendas que permite el ámbito, que son 264, y obtendremos las viviendas resultantes, una superficie media estimada de unos 130 metros cuadrados, pues esto ya saben ustedes que depende si salen más grandes, más pequeñas, etcétera. Bien, nosotros hemos planteado, esta propuesta, que es la que está aprobada tanto por el Ayuntamiento de Tarazona como por el Consejo de Administración de Suelo y Vivienda de Aragón, es la que se incluye para ser aprobada, como he dicho anteriormente, en el Plan General de Ordenación Urbana. Lo que nosotros proponemos es un faseado de esta actuación para urbanizar o para desarrollar antes una zona que sería esta que está trazada en rojo, que consiste en urbanizar básicamente una calle, un viario, y nos servirá para abastecer estos primeros bloques que dan fachada al viario. De esta forma, pues tendremos ya en uso, bueno, pues como primera actuación edificatoria, como primera actuación que veamos, pues casi 120 viviendas. Esto ya saben ustedes que después de una tramitación urbanística que es lenta, pues es cuando tendremos la posibilidad de urbanizar y de edificar. Esto no sucederá calculando plazos hasta no antes de 2 años y medio, 3 años. Pero bueno, esta es nuestra propuesta, que yo creo que es interesante, pero bueno, puede modificarse según las necesidades del ayuntamiento, según conversaciones que tengamos con ustedes. Esto es, en un principio, pues lo que hemos planteado. En la zona primera, 119 viviendas, como he dicho. En la segunda cabrían 106 viviendas, y en la tercera, que es la más pequeñita, pero que es la que recoge la zona verde, con una masa arbórea, que por cierto no he comentado, pero se pretende mantener también como uno de los objetivos del planeamiento. Esta última es la que menos viviendas recoge, que es un máximo de 39-40 viviendas.
Como digo, esto es una primera aproximación, pero bueno, es la previsión que tenemos para ir desarrollando el ámbito en fases. Muy bien. Oye, me voy a poner el abrigo. Me voy a poner el abrigo porque veo que vais todos con abrigo. Lo cogemos, pues sí, a continuación vamos a proceder a la firma. Estoy así como... menos el tío Octavio, que está fuerte como un roble. Consejero. Sí, van a firmar el consejero y el alcalde. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, vosotros hacéis la foto. Es que hace frío, ¿no? No sé quién alegremente nos ha dicho, no sé quién tan alegremente ha dicho que a cuerpo, pero no era la idea. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, querido alcalde, consejero, corporación, presidente de la comarca, directoras generales, sí, directoras, porque además son todas directoras, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, a los medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en la que es verdad que el alcalde de Tarazona con el consejero de Fomento acaban de firmar un convenio urbanístico muy importante por muchísimas razones. Una de ellas, solamente el tiempo que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón esperaban que se hubiera firmado este convenio. 20 años de bloqueo urbanístico, 20 años para sacar adelante un proyecto. Es tiempo más que suficiente para que hoy estemos celebrando una magnífica noticia. No solamente son 20 años acumulando retrasos, sino que es verdad que este es un convenio urbanístico en la ciudad de Tarazona, en una zona especialmente sensible para la ciudad. El convenio urbanístico que hoy firmamos, que han firmado el consejero de Fomento y el alcalde de Tarazona, está enclavado en el centro de Tarazona, pegado a lo que es la Catedral de Tarazona, que no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también y muy especialmente desde el punto de vista turístico, es un emblema no solamente de la ciudad de Tarazona, sino de toda la comunidad autónoma. A raíz de que esta colaboración se haya firmado, de que este convenio se haya convertido en realidad, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Tarazona van a convertir lo que hoy es un solar en zonas verdes, urbanizadas y equipamientos y viviendas para el futuro. El próximo convenio, como muy bien ha explicado la directora general de Suelo y Vivienda, afecta a 48.000 metros cuadrados que son propiedad de la empresa pública de Aragón Suelo y Vivienda. De esos 35.000 se van a ceder al Ayuntamiento de Tarazona. El Gobierno, a través de Suelo y Vivienda, será quien se encargue de la urbanización de esos 35.000 metros, lo cual
Hoy tenemos una previsión que significará una inversión en torno a los 4 millones de euros y con los 14.000 metros cuadrados que seguirán perteneciendo a Suelo y Vivienda de Aragón, la previsión está en que se puedan construir alrededor de 260 viviendas, la mitad de ellas, como mínimo, viviendas públicas, viviendas de promoción, de protección oficial. Es verdad que este es un paso muy importante y que la firma del convenio es el inicio de un camino. No es sencillo desatascar proyectos que llevan tanto tiempo esperando, pero es verdad que ahora el camino que queda por delante va a ser un camino en el que la voluntad del Gobierno y fundamentalmente la voluntad del Ayuntamiento es recorrerlo a un ritmo muy distinto del que se ha venido recorriendo en estos últimos años, aunque todavía queda tramitación administrativa, aunque todavía queda tramitación urbanística, porque el primero de los pasos que tiene que hacer el Ayuntamiento será una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana llevará aparejada la aprobación de un proyecto de reparcelación, de un proyecto de urbanización, imagino que algún tipo de planeamiento pendiente. No, el planeamiento ya lo tenemos hecho. Pues aún así, solamente necesitaremos aprobar la reparcelación y la urbanización, que no son proyectos urbanísticamente menores a la hora de tramitar. La previsión que tenemos es que en 2 años puedan estar las tramitaciones realizadas y que, por lo tanto, las obras de urbanización puedan iniciar. Desde el Gobierno de Aragón estamos resolviendo, como les decía, problemas que están enquistados, problemas que venían arrastrando ciudades como Tarazona o también en Zaragoza desde hace muchísimas décadas. Pero recuperar estos espacios, recuperar espacios para la ciudadanía, cerrar cicatrices, brechas que tienen ciudades tan importantes como Tarazona, es sin ningún género de dudas un éxito, y además un éxito que va a redundar en uno de los problemas fundamentales que hoy tiene nuestro país, que tiene Aragón, que es la necesidad de impulsar viviendas y de impulsar viviendas públicas. Todos ustedes saben que esta es una de las principales preocupaciones que tienen los aragoneses, por supuesto que tienen los españoles, y en Tarazona vamos a darle un impulso histórico a la construcción de vivienda y a la posibilidad de que se pongan viviendas en manos de las administraciones para que se puedan construir viviendas. Este proyecto se une al programa Aragón Más Viviendas, con 6 proyectos distintos que, como todos ustedes saben, tienen en cuenta las distintas necesidades de municipios, pero también de los aragoneses a la hora de poner en marcha distintos proyectos de vivienda. Estas 264 viviendas que el convenio hoy permite que se construyan en el futuro se unirán a las más de 2.100 viviendas que este Gobierno en muy poco tiempo ha puesto en funcionamiento. La política de vivienda es, sin ningún género de dudas, una de las prioridades absolutas que tiene la sociedad aragonesa, y esa es la razón fundamental por la que es una de las prioridades absolutas que tiene el Gobierno de Aragón. Hoy damos otro paso muy importante en una comarca, en una ciudad como Tarazona, tan importante, el poner en marcha un número de viviendas como el que estamos hablando es un paso, sin ningún género de dudas, de gigante. 264 viviendas, bien pensadas en su distribución en fases, pero sobre todo bien pensadas en la urbanización y en la puesta en carga que esas viviendas puedan tener en el futuro, es sin ningún género de dudas un acierto, y hoy, por lo tanto, yo creo que es un día de alegría. Un día de alegría para la ciudad de Tarazona, un día de alegría para el Gobierno de Aragón, en un lugar emblemático de la ciudad de Tarazona, con un objetivo que no puede ser otro que el de poner más zonas verdes, más equipamientos, más viviendas y resolver una cicatriz que llevaba 20 años pendiente de hacerlo. Así que no me queda otra que acabar
reiterando la enhorabuena, por supuesto, al Ayuntamiento, a los alcaldes que participaron también en el pasado y a la Consejería de Fomento. Estoy convencido de que dentro de muy poco tendremos la oportunidad de venir a ver cómo se inician esas obras de urbanización y que la tramitación administrativa que queda va a seguir el mismo ritmo que este convenio, que ha sido, sin ningún género de dudas, muy distinto del que vimos en el pasado. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Un momentito, por favor. Turno de preguntas. Pues si no hay preguntas, muchísimas gracias. No, digo, es una buena costumbre que tenemos la de responder preguntas, pero... ¿Pregunto ya? Vale. Buenos días. Me gustaría saber, aunque hasta dentro de 2 años no se puedan comenzar los trámites, ¿cuál es el plazo o la fecha que manejarían para ver ya ese primer bloque de viviendas de la primera fase que comentábamos ya levantado? Y luego también me gustaría preguntarle al alcalde saber cuándo tienen previsto o calculan poder aprobar el Plan General de Ordenación Urbanística, qué tipo de equipamientos necesitarían o harían falta aquí en Tarazona. Gracias. Vale, muchas gracias por la pregunta. Realmente estamos trabajando, como decía, en los últimos flecos de este plan de ordenación. Uno de los puntos más críticos era precisamente llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, con Urbanismo, con Suelo y Vivienda, que es el propietario, sobre el desarrollo de estos terrenos, y esto está hecho. Y seguimos trabajando con otros puntos, con otras correcciones que se nos pidió desde Urbanismo, que básicamente son las normas urbanísticas en este momento y que afectan a distintos aspectos. Como un ejemplo solamente, podemos hablar, por ejemplo, de la instalación de ascensores en el casco histórico, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se están resolviendo ya, avanzamos a buen ritmo, nos quedan unos meses para conseguir acabar estas correcciones y, por tanto, esperamos llevarlo a pleno durante este año, en los próximos meses, con certeza. Bueno, al final son los equipamientos habituales en este caso, ¿no? Fundamentalmente, como explicaba la Directora General de Suelo y Vivienda, hablábamos, por ejemplo, de aparcamientos en un espacio especialmente cercano al centro de la ciudad y que, por tanto, necesita de esos espacios para que las personas puedan acceder a nuestra ciudad y también para visitarla. El resto de equipamientos son los habituales: espacios verdes, viales, instalaciones para las viviendas. Sí, cuando hablamos de plan de ordenación no me gusta usar el término desbloquear, ¿vale? Seguimos avanzando, seguimos resolviendo cuestiones pendientes y esta era una de las cuestiones más críticas y la tenemos resuelta. En el resto, como he dicho, seguimos trabajando, son cuestiones que son fáciles de resolver, pero que llevan su tiempo, son un número importante de cuestiones las que trasladó Urbanismo y estamos trabajando en ellas y, bueno, como decía, pueden ser unos meses. Y en cuanto a la vivienda, lo ha explicado el presidente, básicamente los plazos son aprobación del plan de ordenación, plan de urbanización, plan de reparcelación y, por tanto, bueno, pues estamos hablando de un número que ronda 2 años, quizás, una cosa así, ¿vale? El plan de vivienda contempla programas estatales de colaboración y fondos europeos de inversión. Hay programa previsto de rehabilitación de vivienda. Y en el Plan Más Vivienda de Aragón en concreto tenemos programas de regeneración de cascos urbanos y rehabilitación de vivienda pública, fundamentalmente para municipios más pequeños. Esas son un poco las líneas maestras en el Plan Más Vivienda. Por tanto, sí que hay previsto la recuperación de viviendas en los cascos históricos de acuerdo con los programas estatales establecidos.
Buenos días, presidente. De Televisión Española, queríamos preguntarle sobre el tema de los migrantes, el Gobierno de España, de los menores. El Gobierno de España ha dicho que puede llevar a los tribunales la actitud de Aragón de no presentar esa cifra de cuántos menores migrantes se han acogidos. Incluso el presidente del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, ¿no?, que es socio del Partido Popular, ha llegado a decir que actitudes como la de Aragón perpetúan la vulneración de los derechos de los menores. No sé qué tiene que decir a esto. Ayer leí una noticia en la que era el Tribunal Supremo quien le decía al Gobierno de España que tiene que hacerse cargo de 1000 menores. Y lo que decía el Gobierno de España es que ya verá cómo puede hacerse cargo de esos 1000 menores y que ya verá en qué tiempo puede hacerse cargo. El Gobierno de España, cuando tiene que hacerse cargo de los menores porque le obliga el Tribunal Supremo, dice que ya verá cuándo puede y cómo puede hacerse cargo, pero sin embargo a las comunidades autónomas nos está obligando a hacerlo sin aportar ningún tipo de recursos. No es justo. Es evidente que el Gobierno de España, cuando habla de menores, y cuando habla de menores además llegando a acuerdos con fuerzas como Junts, que lo único que buscan es discriminar y segregar a esos menores, evitando que lleguen a sus comunidades autónomas, no está en disposiciones de dar lecciones de nada. Los aranceles de Trump, que ahora hay que negociar, lo dijo ayer Donald Trump, que eso se había puesto sobre la mesa, que hay que negociarlos. No sé si hay preocupación en Aragón de cómo esto puede afectar a la economía aragonesa. Pues es evidente, la preocupación es máxima. Es decir, no ahora. Nosotros hace 3 semanas ya tuvimos una reunión con uno de los sectores más afectados, que es el sector del vino, en el que ya estuvimos preparando y pensando cuáles van a ser las medidas que el Gobierno de Aragón va a poner en marcha de la mano de los sectores afectados para poder paliar el establecimiento de esos aranceles. Los nuevos mercados, el asesoramiento, créditos por parte del Gobierno de Aragón van a ser medidas que se van a imponer, pero es verdad que las medidas arancelarias del Gobierno de Estados Unidos van a tener un impacto no solamente en aquellos sectores que son exportadores a Estados Unidos, sino que va a tener un impacto en general en la economía. Va a tener un impacto en la inflación, va a tener un impacto en la ralentización del comercio internacional y, por lo tanto, del crecimiento económico. Estamos a la espera de ver cuáles son las medidas reales que el Gobierno de España pone encima de la mesa. Estamos a la espera de ver si el Gobierno de España quiere que haya un trabajo conjunto y de colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, pero en cualquiera de los casos la comunicación del Gobierno de Aragón con los sectores afectados va a seguir siendo igual de fluida, no de lo que lo es ahora, sino de lo que ya fue hace semanas, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos y de intercambiar opiniones y soluciones con un sector tan afectado en Aragón como va a ser el sector vinícola. Muchas gracias.